Mi hijo puso en venta la casa familiar el día después de enterrar a mi esposa. Soy William Anderson, y durante 34 años, esta casa fue el orgullo y la alegría de Elizabeth. Lo que Christopher no sabía era que Elizabeth había planeado exactamente este momento. Y la herencia de $35 millones que él creía suya tenía condiciones que lo cambiarían todo. La forma en que trató su memoria en esos últimos meses me dijo todo lo que necesitaba saber sobre su carácter. Así que guardé silencio. Observé. Esperé. Y lo dejé cavar su propia tumba. Verás, algunos piensan que el duelo te debilita. Están equivocados. El duelo puede volverte muy paciente. Y cuando lidias con alguien que confunde tu silencio con estupidez, la paciencia se convierte en tu mejor arma. Si estás viendo esto, suscríbete y dime desde dónde lo ves. Porque esta historia va más allá del dinero. Trata de lo que ocurre cuando la codicia se enfrenta al amor de una madre que trasciende la muerte. Elizabeth falleció el 15 de marzo de 2023. Cáncer. 3 años de lucha. 3 años tomándole la mano durante la quimioterapia. 3 años en los que Christopher aparecía quizá 2 veces al mes, si teníamos suerte. El funeral fue el 22 de marzo. Christopher se apresuró con todo. «Papá, tenemos que avanzar», repetía. «La gente tiene cosas que hacer». Elizabeth quería una ceremonia adecuada. Había planeado cada detalle en sus últimas semanas, los himnos, las flores, incluso la redacción exacta de su obituario. Pero Christopher no dejaba de mirar su reloj. «Ya se fue, papá. Ella no puede apreciar la ceremonia de todos modos». Esa debió ser mi primera señal de alerta. 2 semanas después, empezó con las sugerencias. «Papá, tienes 67 años. Ya no puedes con una casa tan grande». Nuestra casa es una colonial de 1987 que Elizabeth renovó con sus propias manos. Cada habitación cuenta una historia. La cocina que rediseñó por $28.000 porque amaba organizar la cena de Navidad. Las barandillas de roble talladas a mano que eligió por $3.400 porque decía que hacían que la casa se sintiera como un hogar. Christopher no veía nada de eso. «Es solo madera y paredes, papá. Mamá no va a volver para apreciarlo». Intenté explicarle lo que esa casa significaba para Elizabeth. Cómo pasó meses eligiendo cada lámpara, cada color de pintura. Cómo dibujó bocetos detallados de su visión para cada habitación. «Ese es justamente el problema», dijo Christopher. «Te aferras al pasado. Mamá querría que siguieras adelante, ¿no?» «¿En serio?» Porque Elizabeth y yo habíamos hablado exactamente de ese escenario. ¿Qué pasaría si Christopher intentaba manipularme cuando ella ya no estuviera? «No entiende lo que es el sacrificio», me dijo durante una de sus hospitalizaciones. «Nunca ha tenido que luchar por nada. Nunca ha tenido que construir algo desde cero». Tenía razón. Christopher trabajaba en marketing, ganaba bien, conducía un BMW con pagos mensuales de $589. Pero nunca comprendió lo que era ahorrar cada centavo para comprar tu primera casa. Trabajar turnos dobles para poder costear las reformas con las que soñaba tu esposa. Para él, solo éramos gente de clase media sentada sobre dinero de clase media. «Papá, me preocupa verte solo en una casa tan grande». La casa tiene 1.800 pies cuadrados, apenas una mansión. Tal vez deberíamos buscar una buena residencia para jubilados, algo más manejable. ¿Más manejable para quién? En septiembre, las sugerencias se convirtieron en presión. «Papá, estás siendo terco. Esta casa vale al menos 600.000. Podrías comprar un buen condominio y te sobraría dinero». Ya había buscado ventas comparables, ya había calculado lo que creía que debía hacer con mi vida. «Christopher, tu madre amaba esta casa». «Mamá está muerta, papá». Así, sin emoción, sin respeto. «Mamá está muerta». Fin de la discusión. Ahí supe que Elizabeth tenía razón al preocuparse.
En octubre, sacó el tema de la jubilación. Papá, no creo que entiendas lo caro que puede volverse el cuidado asistido. Si algún día lo necesitas, el valor de esta casa podría marcar la diferencia. Noté cómo dijo podría marcar la diferencia, no ayudaría. Como si mi futuro cuidado fuera su carga financiera que debía administrar. Soy perfectamente capaz de manejar mis propias finanzas, hijo. Ah, ¿sí? ¿Cuándo fue la última vez que equilibraste una chequera o que revisaste tu portafolio de inversión? Llevaba equilibrando chequeras desde antes de que él naciera. Pero Christopher veía a un anciano que había trabajado con sus manos toda su vida. Un electricista que no podía entender las finanzas modernas. Papá, intento ayudarte, pero estás siendo emocional con esta casa. Tienes que pensar con lógica. ¿Lógica? Como si el amor y el respeto fueran conceptos ilógicos. Fue entonces cuando Christopher cometió su mayor error. Empezó a actuar como si la muerte de Elizabeth fuera culpa mía por ser demasiado sentimental. Pero no era sentimentalismo. Era paciencia. Porque Elizabeth me había enseñado algo que Christopher nunca aprendió. A veces lo más poderoso que puedes hacer es dejar que alguien revele quién es realmente. En noviembre, Christopher dejó de preguntar y empezó a ordenar. Papá, he estado pensando. Esta casa es demasiado para ti. Voy a ayudarte a venderla. ¿Ayudarme? Como si fuera un viejo confundido incapaz de manejar sus propios asuntos. Christopher, no estoy listo para vender. ¿Listo? Papá, mamá murió hace 8 meses. ¿Cuánto tiempo más vas a vivir en el pasado? Esa noche subí al cuarto de manualidades de Elizabeth. Ella lo había mantenido exactamente como quería, ordenado, con propósito, hermoso. Y en el cajón de su escritorio encontré algo que lo aclaró todo. Una carpeta de cuero con planos de casas escritos de su puño y letra. Dentro había más de 100 páginas de notas, bocetos y planos. No solo de nuestra casa, sino de otras que soñaba con diseñar. Dibujos arquitectónicos detallados, especificaciones de materiales, presupuestos para todo. Desde los cimientos hasta los acabados de carpintería. Elizabeth no solo había renovado nuestra casa. Había estudiado diseño como si se preparara para algo más grande. En la última página, fechada en enero de 2023. 2 meses antes de morir, escribió: Esta casa es mi obra maestra. Cada habitación cuenta nuestra historia. Si Christopher no puede verlo, no merece heredarlo. Me temblaron las manos al leer esas palabras. Elizabeth lo sabía. Había visto lo que yo apenas empezaba a ver. Que Christopher veía nuestra vida como algo que debía liquidarse, no como algo que debía honrarse. A la mañana siguiente, Christopher llamó. Papá, pasé por la casa ayer. Las canaletas necesitan mantenimiento y el camino tiene grietas. Te esperan miles en reparaciones. ¿Miles? Como si fuera un problema insuperable. Papá, hablo en serio. Esta casa se está volviendo una carga. Mamá no querría verte estresado por dinero. Pero Elizabeth también había dejado notas detalladas de mantenimiento. Instrucciones para todo, desde limpiar las canaletas cada temporada, hasta el servicio anual del sistema de calefacción. Incluso había presupuestado reparaciones futuras. Había planeado todo, excepto que su hijo tratara su legado como un estorbo. Christopher, tu madre puso su corazón en esta casa. Papá, el corazón no paga las reparaciones del techo. Ahí comprendí que ya no hablábamos de una casa. Hablábamos de si los sueños de Elizabeth seguían teniendo valor ahora que ella no podía defenderlos. En diciembre, Christopher volvió a escalar. Papá, hablé con una agente inmobiliaria, Janet Morrison, de Coldwell Banker. Cree que podríamos anunciarla por 680.000, tal vez 700 si la presentamos bien. ¿Podríamos? Como si él fuera copropietario. No tenías derecho a contactar a una agente. Papá, solo intento ser proactivo. El mercado está bien ahora,
pero no será así por siempre. Proactivo. Su palabra favorita para justificar traspasar límites. También hablé con un asesor financiero, Tom Mitchell, del centro. Podría ayudarte a invertir las ganancias adecuadamente. Otro desconocido que había metido en nuestros asuntos sin consultarme. Christopher, no necesito un asesor financiero. Papá, con todo respeto, trabajaste 40 años como electricista. Tom maneja carteras de millones. Él sabe cosas que tú no. Ahí estaba la condescendencia que tanto temía Elizabeth. Christopher no solo pensaba que era viejo. Pensaba que era tonto. Pero el portafolio de Elizabeth contenía algo más que él desconocía. Una tarjeta de presentación entre sus bocetos. David Coleman, abogado especializado en planificación patrimonial. En el reverso, Elizabeth había escrito: Bill, si algo me pasa, llama a David de inmediato. No dejes que Christopher te presione. Confía en el plan. ¿El plan? ¿Qué plan? Llamé a David esa misma tarde. Señor Anderson, esperaba su llamada, dijo. Elizabeth mencionó que podría necesitar orientación cuando Christopher empezara a insistir con la casa. Elizabeth había predicho toda esta situación. Fue muy específica con sus preocupaciones, continuó David. ¿Podría reunirse conmigo la próxima semana? Hay documentos que ella quería que usted viera. Documentos que Elizabeth había preparado sin decírmelo. Planes que trazó mientras yo me dedicaba a cuidarla. Esa noche, Christopher volvió a llamar. Papá, programé una visita para este fin de semana. Janet quiere tomar fotos profesionales. ¿Qué hiciste? Papá, cálmate. Solo son fotos. Tenemos que ver con qué trabajamos. Siempre ese tenemos. Christopher, cancela esa visita. Papá, sé razonable. Janet lo hace como un favor. ¿Sabes lo difícil que es conseguir un buen agente en vacaciones? Razonable. Su segunda palabra favorita para salirse con la suya. Te dije que la canceles. Papá, intento ayudarte, pero estás siendo imposible. ¿Imposible? ¿Por no dejar que vendiera mi casa a mis espaldas? No estaba siendo imposible. Estaba ganando tiempo. Porque si Elizabeth me enseñó algo, fue que la paciencia revela la verdad. Y estaba a punto de descubrir cuánta verdad me había dejado preparada. La reunión con David Coleman se fijó para el 3 de enero. Christopher no tenía idea. Pero algo me decía que esa reunión lo cambiaría todo. El 3 de enero llegó gris y frío. La oficina de David estaba en el centro, en uno de esos edificios antiguos con vestíbulos de mármol y ascensores de bronce. El tipo de lugar que sugiere dinero serio. Elizabeth nunca me había hablado de David. En 34 años de matrimonio, jamás me había ocultado nada. O eso creía. David era más joven de lo que esperaba, unos 45. Con esa calma que tienen quienes resuelven los problemas de otros todo el día. Señor Anderson, siéntese, por favor. Elizabeth hablaba mucho de usted durante nuestras reuniones. ¿Reuniones? ¿Cuántas? 7, en los últimos 4 años. Era muy meticulosa con su planificación. 4 años. Elizabeth llevaba preparándose para esta conversación desde 2019. David abrió un grueso expediente titulado Fideicomiso Familiar Anderson. Elizabeth estableció este fideicomiso en marzo de 2019, poco después del divorcio de Christopher. Le preocupaba su manera de manejar el dinero. Aquel divorcio fue costoso. Pensión, manutención, abogados, pero nunca nos pidió ayuda. Le preocupaba especialmente qué pasaría con la casa si algo le sucedía. Quería asegurarse de que Christopher no pudiera presionarlo para vender. David deslizó un documento sobre el escritorio. Membrete oficial, sellos legales, la firma de Elizabeth al final. Este es el acuerdo del fideicomiso. Su casa, junto con todos los bienes conyugales, están bajo el fideicomiso.
Usted es el beneficiario principal y el único administrador. Me quedé mirando los papeles. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Christopher no tiene ningún derecho legal sobre sus propiedades compartidas. La casa, las cuentas bancarias, el portafolio de inversiones. Todo pertenece al fideicomiso hasta su fallecimiento. ¿Portafolio de inversiones? David, debe haber un error. Elizabeth y yo vivimos al día toda nuestra vida. No tenemos inversiones. David sonrió. Elizabeth sabía guardar secretos cuando era necesario. Abrió otro archivo, rotulado Resumen del portafolio, diciembre de 2024. El número al final me dejó sin aliento. 35.247.892,33 centavos. Eso es imposible. El padre de Elizabeth tenía una pequeña fábrica en Ohio. Cuando murió en 1995, ella heredó todo, pero nunca se lo dijo a nadie. Pasó 28 años haciendo crecer esa herencia en silencio. 1995, el año en que compramos la casa. Siempre me había preguntado cómo conseguimos una hipoteca tan buena con mi sueldo de electricista. No quería cargarlo con esa responsabilidad, continuó David. Pero tampoco quería que Christopher lo supiera. Temía que eso cambiara la forma en que los trataba. Elizabeth tenía razón al preocuparse. Hay algo más, dijo David, sacando un sobresellado. Grabó un mensaje en vídeo para usted. ¿Quiere verlo? Me temblaban las manos mientras David preparaba una tableta sobre el escritorio. El rostro de Elizabeth apareció en la pantalla, sentada en lo que parecía ser la misma oficina. Su cabello estaba más corto de lo que recordaba. Debió grabarlo durante el tratamiento. Hola, amor. Si estás viendo esto, significa que ya no estoy y que Christopher te está presionando para vender nuestra casa. Su voz era exactamente como la recordaba, fuerte, clara, decidida. Sé que este fideicomiso puede parecer una traición, ocultarte cosas. Pero lo hice para protegernos a ambos. Christopher nunca ha entendido el valor de lo que no se puede comprar. Para él, nuestro hogar no es más que un activo que hay que liquidar. Hizo una pausa, eligiendo bien sus palabras. Bill, nuestra casa no vale $600,000. Vale todo. Cada habitación que pintamos juntos, cada reparación que hiciste, cada cena navideña, cada mañana tranquila tomando café en nuestra cocina. Christopher no puede ver ese valor porque nunca ha creado nada duradero por sí mismo. El vídeo duró 12 minutos. Elizabeth había pensado en todo: instrucciones sobre el fideicomiso, explicaciones sobre el secreto, incluso consejos para lidiar con la reacción inevitable de Christopher. No dejes que te haga sentir culpable por cumplir mis deseos, dijo casi al final. Esta casa es mi carta de amor para ti, Bill. Para nosotros, para la vida que construimos juntos. Christopher intentará decirte que estoy muerta, que ya no importa. Pero el amor no muere con el cuerpo. El amor vive en los lugares donde decidimos dejarlo. Cuando el vídeo terminó, me quedé en silencio varios minutos. Señor Anderson, dijo David con voz suave. Christopher llamó esta mañana. Ha programado otra visita para este fin de semana. ¿Tiene autoridad legal para agendar visitas? No, pero parece que cree que sí. David se recostó en su silla. ¿Qué le gustaría hacer? Pensé en las palabras de Elizabeth, en el desprecio de Christopher por nuestra vida juntos, en su prisa durante el funeral, en cómo desestimó sus sueños, en su ansia por convertir nuestra historia de amor en una simple transacción inmobiliaria. Quiero dejar que siga cavando su propio hoyo un poco más. David sonrió. Elizabeth dijo que usted podría decir eso. ¿Qué? Predijo que Christopher intentaría vender la casa antes de que usted descubriera el fideicomiso. También predijo que querría dejar que él se expusiera antes de revelar la verdad. Elizabeth me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. ¿Qué recomienda? Déjelo seguir con la venta. Deje que se acomode a la idea de que tiene el control.
Cuanto más se comprometa con su plan, más devastadora será la verdad. Y legalmente, cualquier contrato de venta que él gestione será nulo. No tiene autoridad para vender bienes del fideicomiso, pero no tenemos por qué decírselo hasta el cierre. Pensé en la prisa de Christopher durante el funeral de Elizabeth, en sus comentarios desdeñosos sobre madera y paredes, en su suposición de que el duelo me hacía débil y estúpido. ¿Cuánto tiempo podemos dejar que esto continúe? Todo lo que usted quiera. Usted es el administrador. Tiene control total. Control total. Christopher había estado tan ocupado gestionando mi vida que no tenía idea de que nunca necesité su gestión. Me levanté y estreché la mano de David. Veamos hasta dónde está dispuesto a llegar. Porque Elizabeth tenía razón en algo. A veces hay que dejar que alguien muestre exactamente quién es antes de mostrarle exactamente quién eres tú. Y Christopher no tenía idea de con quién se estaba metiendo. Conduje de regreso a casa desde la oficina de David aturdido. 35 millones de dólares. Elizabeth había sido secretamente rica durante casi 30 años y yo jamás lo sospeché. Pero cuanto más lo pensaba, más sentido tenía. La manera en que nunca se preocupó por el dinero, incluso cuando mi sueldo de electricista debería habernos dejado apretados, como siempre pudo costear sus obras sin tocar nuestros ahorros, como insistió en pagar la universidad de Christopher sin préstamos. Elizabeth nos había estado protegiendo a todos, y yo había sido demasiado confiado para verlo. Esa tarde, Christopher llamó. «Papá, buenas noticias. Janet consiguió al fotógrafo para el sábado por la mañana. Iluminación profesional, lentes gran angulares, todo el paquete. Christopher, no he aceptado vender la casa. Papá, ya hablamos de esto. No puedes mantener este lugar tú solo y, francamente, no puedes permitírtelo». ¿No puedo permitírmelo? Si él supiera. Janet cree que deberíamos ponerla a 680.000. Quizá empezar en 700.000 y ver qué pasa. 700.000. Christopher pensaba que eso era dinero serio. También recomendó algo de staging. Tal vez mover algunos muebles de mamá al trastero. Que las habitaciones se vean más grandes. Los muebles de Elizabeth. El comedor antiguo que heredó de su abuela. El sillón de lectura donde pasó incontables noches. El arcón de esperanza que compró para nuestro primer aniversario. Christopher, no voy a mover los muebles de tu madre. Papá, los compradores necesitan verse a sí mismos en el espacio. Las cosas de mamá lo hacen parecer un museo. Un museo. Eso pensaba Christopher de las piezas que Elizabeth eligió con tanto cuidado. Mira, papá, sé que esto es emocional para ti, pero tenemos que pensar con practicidad. ¿Practicidad? Otra vez la palabra. El sábado amaneció con nieve fresca. Observé desde la ventana del salón cuando Janet Morrison llegó en su Mercedes plateado. Christopher la recibió en la entrada, todo sonrisas y apretones de manos. Luego llegó el fotógrafo, un joven con equipo caro y un aire de artista profesional. Me quedé arriba mientras trabajaban. Desde mi dormitorio oía la voz de Christopher recorriendo la casa. Sí, mi madre tenía buen gusto, pero ya está un poco pasado. La cocina está bien, pero seguramente los compradores querrán actualizar los electrodomésticos. Mi padre está muy apegado al lugar, pero está siendo realista con lo que tiene sentido económicamente. Realista. Christopher creía que era la única persona de la familia capaz de pensar con realismo. Cuando se fueron, Christopher se quedó. Papá, las fotos deberían estar listas para el lunes. Janet quiere publicar el martes, si te parece. El martes parece rápido. Papá, en este mercado no se espera. Las buenas casas se venden en la primera semana. Buenas casas. Como si la nuestra fuera inventario que había que mover. Janet cree que podríamos tener ofertas para el fin de semana. Tal vez varias si la tasamos bien. Varias ofertas. Christopher se emocionaba con la idea de una subasta de nuestro hogar. Y papá, he estado pensando qué hacer con el dinero. Tom Michey, el asesor del que te hablé,
Está especializado en jubilación para gente de tu edad. Gente de mi edad. Como si yo fuera un cliente genérico, no su padre. Tom piensa que podrías permitirte una buena residencia para mayores con ese dinero. Quizá una de las exclusivas, con campos de golf. Campos de golf. Aparentemente, Christopher creía que trabajé 40 años de electricista para retirarme a un club de campo. Christopher, no juego al golf. Podrías aprender. La idea es tener opciones. Opciones. Su visión de mi futuro era todo sobre lo que él quería que yo quisiera. Esa tarde llamó David Coleman. Señor Anderson, ¿cómo va todo? Christopher tiene un fotógrafo para el lunes. Quiere listar el martes. ¿Y usted está cómodo dejando que esto continúe? Pensé en el vídeo de Elizabeth, en sus instrucciones de dejar que Christopher revelara su verdadero carácter. Estoy cómodo. Bien, porque tengo otra sorpresa de Elizabeth. ¿Otra sorpresa? Organizó que ciertas personas estén presentes cuando se revele la verdad. Personas a las que Christopher respeta profesionalmente. ¿Qué quiere decir? Digamos que Elizabeth quería testigos cuando llegara la justicia. Elizabeth lo había previsto todo, incluida la humillación de Christopher. Señor Anderson, ¿está listo para lo que viene? Miré nuestro salón, el sillón de lectura de Elizabeth, la vitrina de porcelana de su abuela, el piano donde ensayaba los himnos de la iglesia. Christopher veía obstáculos para una transacción. Elizabeth veía un patrimonio digno de proteger. Estoy listo. Porque a veces lo más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus propias decisiones. Y Christopher estaba a punto de aprender que hay lecciones que no se pueden evitar para siempre. El anuncio de la casa se publicó el martes, 14 de febrero, día de San Valentín. Elizabeth habría apreciado la ironía. Christopher llamó esa tarde, prácticamente vibrando de emoción. Papá, ya tenemos 3 visitas programadas para mañana. Janet dice que es muy raro en el primer día. 3 desconocidos caminarían por la casa de Elizabeth, evaluando su obra como una mercancía. Y, papá, ya hay interés en línea. La visita virtual que subió Janet tiene 47 visualizaciones desde esta mañana. 47 personas deslizando fotos de nuestro dormitorio, nuestra cocina, nuestro salón, lugares donde Elizabeth y yo compartimos 34 años de momentos privados. Janet cree que podríamos tener ofertas para el fin de semana. El fin de semana. Elizabeth llevaba 11 meses muerta y Christopher ya contaba los días para convertir nuestro hogar en efectivo. El miércoles llegó la primera visita, una pareja joven con un niño pequeño. Observé desde la ventana de arriba mientras Janet los guiaba por la propiedad, señalando cosas como si diera un tour. El paisajismo maduro realmente agrega valor, le oí decir mientras examinaban el jardín de Elizabeth. Paisajismo maduro. Elizabeth pasó 15 años eligiendo y cuidando cada planta, cada flor, cada árbol. Para Janet, era simplemente paisajismo maduro. Christopher se unió a mitad del recorrido, llegando desde el trabajo en su hora de comida. Sí, mis padres compraron este lugar en el 87, les dijo en el salón. Tiene buena estructura, pero obviamente necesita actualizarse. Buena estructura, necesita actualizarse. Como si las elecciones de Elizabeth fueran inadecuadas para la vida moderna. La cocina funciona, pero hoy la mayoría quiere concepto abierto, siguió Christopher. Probablemente podrían tirar esta pared y abrir el espacio. Esa pared separaba la cocina de Elizabeth del comedor. Ella eligió ese diseño porque le gustaba tener espacios distintos para cocinar y para recibir. Y arriba, el dormitorio principal tiene buen tamaño, pero quizá quieran unirlo con el cuarto de repuesto para crear una suite de verdad. El cuarto donde Elizabeth guardaba sus materiales, donde dibujaba sus bocetos, donde planeó las reformas que Christopher ahora llamaba pasadas. Cuando la pareja se fue, Christopher se quedó. Papá, parecían muy interesados. Janet cree que harán una oferta. Christopher, esa pareja quiere tirar paredes que tu madre eligió a propósito. Papá,
Eso hacen los compradores. Hacen que la casa funcione para su vida, no viven alrededor de las elecciones de otro. Las elecciones de otro. Hablaba de su propia madre. El jueves hubo 2 visitas más, una pareja jubilada que buscaba reducir y un inversor que pasó casi todo el tiempo midiendo y tomando notas sobre potencial de reforma. El inversor fue especialmente brutal. Esta distribución de cocina es muy ineficiente, le dijo a Janet mientras yo escuchaba desde la habitación contigua. Habría que destriparla por completo para que compita. Destriparla por completo. Los $28.000 de la reforma de Elizabeth descartados con crueldad casual. Y estas estanterías empotradas del salón, un desperdicio de espacio. La mayoría quiere paredes limpias para decorarlas. Esas estanterías sostenían los libros de Elizabeth, su colección de revistas de diseño, los pequeños tesoros que reunió en décadas de convertir nuestra casa en un hogar. Christopher asentía a cada crítica. Sí, mis padres tenían gustos muy específicos, le dijo al inversor. Hoy la gente quiere algo más neutro. Gustos específicos, como si las preferencias de Elizabeth fueran motivo de vergüenza y no algo personal. El viernes por la tarde, Christopher llamó con novedades. Papá, tenemos una oferta, 650.000 en efectivo, cierre a 30 días. Oferta en efectivo. Cierre a 30 días. Christopher sonaba como si hubiera ganado la lotería. Son la pareja del miércoles, los Patterson. Les encanta el barrio y están preaprobados para reformas. Preaprobados para reformas. Listos para borrar todo lo que Elizabeth creó. Janet recomienda aceptar. Las ofertas en efectivo son raras y 30 días nos da tiempo para encontrarte algo bueno. Encontrarme algo bueno. Christopher ya planeaba mi desplazamiento. ¿Qué piensas, papá? ¿Qué pensaba? Que había pasado la semana desfilando extraños por la casa de su madre, animándolos a criticar sus elecciones y celebrando sus planes para destruir su legado. Suena razonable, dije, porque Elizabeth me enseñó que a veces hay que dejar que la gente se ahorque con su propia cuerda. Genial. Le diré a Janet que aceptamos. Preparará los papeles este fin de semana. El sábado por la mañana, Christopher llegó con contratos y una botella de champán. Papá, esto va en serio. Janet consiguió acelerar la documentación. Podemos firmar hoy y estar en escrow el lunes. Destapó el champán antes de que pudiera objetar, celebrando la venta de la casa de Elizabeth como si fuera una victoria. Por mamá, dijo, alzando la copa. Estaría feliz de que seamos prácticos con esto. ¿Prácticos? Christopher creía que Elizabeth estaría feliz viendo cómo vendíamos su obra para demolerla. Y tengo buenas noticias sobre tus próximos pasos, siguió. Tom Mitchell encontró una comunidad de retiro perfecta, Sunny Meadows, a unos 20 minutos. Campo de golf, centro de actividades, incluso comedor para que no tengas que cocinar. Sunny Meadows. Christopher ya me había escogido la prisión. La cuota de entrada es solo de 400.000 y las mensualidades rondan los 3.000. Te quedará de sobra para vivir cómodo. 400.000 de entrada. 3.000 al mes. Christopher había calculado todo mi futuro partiendo de que yo era un inválido financiero. Tom cree que podrías mudarte en abril. La primavera es ideal para empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Su eufemismo para borrar mi vida entera. He agendado una visita para el jueves. Tom nos verá allí para revisar los detalles financieros. Una visita programada sin preguntar. Detalles financieros acordados sin consultarme. Papá, sé que parece rápido, pero las buenas oportunidades no esperan. Buenas oportunidades, como si abandonar mi hogar fuera bueno para mí. Esa tarde nos reunimos con los Patterson para una última revisión. Michael Patterson era ingeniero de software, su esposa, Sarah, enfermera. Buena gente que no tenía idea de que caminaba por un mausoleo. Estamos entusiasmados con el potencial, me dijo Sarah en la cocina de Elizabeth. Queremos abrir todo este espacio, quizá añadir una isla. Añadir una isla.
quitar las paredes que Elizabeth había decidido mantener. Y nos encanta el banco de ventana del salón, añadió Michael. A nuestra hija le encantará leer ahí. Ese banco de ventana era donde Elizabeth se sentaba cada mañana con su café, mirando el amanecer entre los árboles que plantó. Aunque seguramente cambiaremos los cojines, siguió Sarah. Algo más moderno. Cambiar los cojines que Elizabeth cosió con telas elegidas para combinar con los colores de la habitación. Christopher sonrió durante toda la conversación. Los Patterson tienen una visión estupenda, me dijo después. Mamá aprobaría lo que planean. Mamá aprobaría. Christopher creía de verdad que Elizabeth estaría feliz viendo a extraños cambiar sus cojines y derribar sus paredes. Pero yo sabía algo que él no. Elizabeth había planeado exactamente este momento y había dispuesto que ciertas personas presenciaran lo que venía. El cierre se programó para el 15 de marzo, justo un año después de la muerte de Elizabeth. Ella planeó también ese momento. El 15 de marzo amaneció claro y frío. Exactamente un año desde la muerte de Elizabeth. El cierre era a las 10 de la mañana en Premier Title Company, en el centro. Christopher pasó por mí a las 9:30, prácticamente dando saltos. Papá, este es el día. Para el mediodía tendrás 650.000 en el banco y un nuevo comienzo por delante. 650.000. Christopher pensaba que eso era dinero que cambiaba la vida. Y confirmé la visita a Sunny Meadows para la semana que viene. Tom nos verá el martes para abrir tus nuevas cuentas. ¿Nuevas cuentas? Christopher daba por hecho que necesitaría su ayuda. Premier Title Company ocupaba la planta baja de un edificio de cristal. Sillones de cuero y mesas de caoba diseñadas para que las compraventas se sintieran importantes. Los Patterson ya estaban allí cuando llegamos, junto con su agente y su abogado. Michael sonreía con nervios. Sarah apretaba una carpeta con planes de reforma. Janet Morrison presentó a todos como si celebráramos algo y no estuviéramos desmantelando mi vida. William, Christopher, la familia Patterson. Michael, Sarah, y trajeron imágenes de sus ideas. Sarah desplegó sus planos sobre la mesa de reuniones, representaciones generadas por ordenador mostrando nuestra casa destripada y reconstruida. Cocina de concepto abierto, ampliación de dormitorio principal, garaje para 2 coches donde estaba el cobertizo del jardín de Elizabeth. Estamos muy agradecidos de que nos permitan amar esta casa como se merece, me dijo Sarah. Amarla destruyendo todo lo que Elizabeth creó. La oficial de títulos, una mujer eficiente llamada Patricia Brooks, esparció contratos por la mesa. Esto debería ser sencillo, anunció. Venta al contado, sin contingencias, título limpio. Terminamos en 1 hora. Título limpio, si Patricia supiera. Christopher firmó con floritura, como si conquistara el mundo. Los Patterson firmaron con una emoción silenciosa, planeando su demolición. Yo permanecí callado, pensando en el vídeo de Elizabeth, en su predicción de que Christopher me apuraría en la venta, en su promesa de que la justicia llegaría con testigos. Señor Anderson, dijo Patricia Brooks, mirándome. Necesitamos su firma en la cesión de escritura. Tomé el bolígrafo y luego lo dejé. En realidad, hay algo que necesito tratar antes. Christopher frunció el ceño. Papá, ¿qué pasa? Ya revisamos todo. Necesito hacer una llamada. Saqué el móvil y marqué el número de David Coleman. David, soy Bill Anderson. Estamos en el cierre ahora. Tiempo perfecto, respondió con calma. Enseguida estoy ahí. Colgué y miré a la mesa llena de caras confundidas. Mi abogado estará aquí en unos minutos. El ceño de Christopher se frunció más. Papá, ¿qué abogado? Tú no tienes abogado. Ahora sí. Papá, ¿qué está pasando? No necesitamos un abogado para esto. Patricia Brooks se mostró preocupada. Señor Anderson, ¿hay algún problema con la venta? Podría haberlo. La sala quedó en silencio.
El plan de reformas de Sarah Patterson de pronto pareció menos importante. Michael miró el reloj con nerviosismo. «Papá, estás asustando a la gente», susurró Christopher. «¿De qué va todo esto?» «De los deseos de tu madre». La cara de Christopher se puso roja. «Papá, mamá lleva 1 año muerta. Sus deseos ya no importan». «No importan». Delante de 6 desconocidos, Christopher anunció que los deseos de su madre no importaban. David Coleman llegó 15 minutos después, con un maletín de cuero y esa autoridad tranquila de quien maneja dinero serio. «Buenos días a todos. Soy David Coleman, abogado del fideicomiso familiar Anderson». Christopher se quedó mirando. «¿Fideicomiso? ¿Qué fideicomiso?» David apoyó el maletín en la mesa de conferencias y lo abrió con una precisión deliberada. «Christopher, creo que su padre tiene algo que decirle». Todas las miradas se posaron en mí. Los Patterson parecían confundidos. Janet Morrison lucía preocupada. Patricia Brooks, molesta. Christopher, aterrado. «Hijo, tu madre constituyó un fideicomiso hace 4 años. Le preocupaba lo que pudiera pasar con nuestra casa después de su fallecimiento». «¿Qué clase de fideicomiso?» David respondió. «Un fideicomiso familiar que contiene todos los bienes conyugales, incluida esta casa. Su padre es el único administrador y beneficiario». A Christopher se le abrió la boca. «Eso es imposible. Ustedes nunca tuvieron dinero de fideicomiso». David sacó un documento. Fideicomiso familiar Anderson, establecido en marzo de 2019. Valor actual: 35.247.892,33. El silencio fue ensordecedor. Sarah Patterson soltó un suspiro. Michael Patterson miró los papeles como si fueran a morderlo. La cara de Janet Morrison se puso blanca. Christopher se levantó tan rápido que la silla cayó al suelo. «Eso es imposible. Están mintiendo». David colocó estados de cuenta sobre la mesa, página tras página de cuentas de inversión, carteras de bonos y propiedades. Su madre heredó una empresa manufacturera en 1995. Pasó 28 años haciendo crecer esa herencia en silencio. Christopher agarró los papeles. Las manos le temblaban mientras leía las cifras. ¿35 millones? ¿Mamá tenía 35 millones? Tu madre valía mucho más que el dinero, dije en voz baja. Pero sí, financieramente tuvo mucho éxito. Christopher se dejó caer en la silla. ¿Por qué nadie me lo dijo? Porque, continuó David, Elizabeth estaba preocupada por cómo reaccionarías ante la riqueza. Quería ver cómo tratarías a tu padre durante su duelo antes de revelar la herencia. La cara de Christopher pasó por la confusión, la ira y un horror creciente. ¿Quiere decir que todo este tiempo, mientras yo intentaba ayudar a papá a manejar sus finanzas? Estabas intentando gestionar una cartera de 35 millones sin saber que existía, remató David. Patricia Brooks carraspeó. Lo siento, pero ¿qué significa esto para la venta? David sonrió. Significa que Christopher no tiene ninguna autoridad legal para vender bienes del fideicomiso. Toda esta operación es nula. Los Patterson parecieron recibir un puñetazo. Sus sueños de reforma se desmoronaron en tiempo real. Pero ya dimos el aviso en nuestro apartamento, susurró Sarah. Gastamos $2.000 en planos de arquitectura, añadió Michael. Christopher recuperó la voz. Papá, aún puedes vender. Tú eres el administrador, ¿no? Puedes hacer lo que quieras. Tienes razón, dije. Puedo hacer lo que quiera. El alivio de Christopher duró exactamente 2 segundos. Pero no voy a vender. Esta casa fue la obra maestra de tu madre. Diseñó cada habitación, eligió cada accesorio, planificó cada detalle. Dejó dicho específicamente que, si no podías respetar su legado, no merecías heredarlo. Christopher palideció. ¿Qué significa eso? David abrió otro expediente.
Significa que tu herencia del fideicomiso está supeditada a la evaluación que haga tu padre de tu carácter durante su periodo de duelo. Y la voz de Christopher fue casi un susurro. Pensé en su prisa por el funeral de Elizabeth, en sus comentarios despectivos sobre madera y paredes, en su ansia por vender sus pertenencias y derribar sus muros, en su declaración 5 minutos antes de que sus deseos no importan. Y me temo que suspendiste esa evaluación de forma bastante espectacular. La sala entró en caos. Papá, por favor. Yo intentaba ayudar. Intentabas controlar. Pensé que necesitabas apoyo. Tú creías que necesitaba gestión. Christopher se volvió hacia los Patterson. Lo siento. No tenía idea. Pensé que estaba ayudando a mi padre. Michael Patterson se levantó. Tenemos que irnos. Nuestro abogado se pondrá en contacto por nuestros gastos. Sarah Patterson recogió sus planos con lágrimas en los ojos. Janet Morrison guardó sus papeles sin mirar a nadie. Patricia Brooks anunció que Premier Title Company cobraría por su tiempo. En 10 minutos, la sala de conferencias quedó vacía salvo por mí, Christopher y David Coleman. Christopher se sentó en silencio atónito, mirando los documentos del fideicomiso. Papá, puedo arreglar esto. Puedo cambiar. Puedo aprender a apreciar la casa de mamá como tú. ¿Puedes devolverle la vida para tratarla con respeto mientras se estaba muriendo? Los hombros de Christopher cedieron. ¿Puedes deshacer el apuro con el que llevaste su funeral para ir a lo importante? Christopher empezó a llorar. ¿Puedes retractarte de decirles a extraños que sus elecciones de diseño estaban pasadas y había que actualizarlas? Christopher sollozó. ¿Puedes pedirle perdón a tu madre por anunciar que sus deseos no importan porque está muerta? Christopher no pudo hablar. Me levanté y tomé el abrigo. Tu madre te quería, Christopher, pero el amor no significa permitirte faltar al respeto a todo lo que ella valoraba. David Coleman guardó su maletín. El fideicomiso seguirá bajo el control exclusivo de su padre. Tu herencia dependerá por completo de si aprendes a honrar la memoria de tu madre en lugar de convertirla en mercancía. Me dirigí a la puerta y me detuve. Elizabeth sabía exactamente quién eras, hijo. La pregunta es si eres capaz de convertirte en alguien de quien ella pudiera estar orgullosa. Y con eso, me alejé del mayor error financiero de la vida de Christopher. Un error que cometió completamente solo. Conduje directo a casa desde la compañía de títulos, con las manos temblando aún por la adrenalina. 35 millones. Elizabeth había sido secretamente rica casi todo nuestro matrimonio, y confió en que yo manejaría a Christopher exactamente como lo hice. La casa se sintió distinta cuando crucé la puerta. Ya no como un museo de recuerdos, sino como un santuario que Elizabeth diseñó específicamente para protegerse. Christopher llamó 6 veces durante el trayecto. No contesté. David Coleman llamó una vez. ¿Cómo se siente, señor Anderson? Como si Elizabeth supiera exactamente lo que hacía. Lo sabía. Y hay una cosa más que quería que usted supiera. Más sorpresas. También dejó mensajes en vídeo para Christopher. Instrucciones para que recupere su confianza si está dispuesto a hacer el trabajo. Elizabeth había planificado la redención, también. Era muy propio de ella, decepcionada, pero sin rendirse del todo. ¿Se los doy? Aún no. Deje que procese lo de hoy. Que decida si quiere cambiar o solo quiere acceso al dinero. Christopher apareció a las 7 de la tarde. Lo vi sentado en su coche 10 minutos antes de reunir valor para tocar. Cuando abrí, sus ojos estaban rojos de llorar. Papá, ¿podemos hablar? Lo dejé pasar, pero no ofrecí café. Se sentó en el sillón de lectura de Elizabeth, el mismo que quería meter en un trastero para encenar la casa. La fastidié. Sí, lo hiciste. Pensé que estaba ayudando. Tú pensaste que estabas gestionando. Christopher miró el salón como si lo viera por primera vez. Papá, nunca entendí lo que este lugar significaba para ti y para mamá. No, no lo entendiste. Vi problemas que resolver en lugar de recuerdos que proteger.
Fue lo más cercano que Christopher había estado de una verdadera comprensión. Papá, lo de los 35 millones, ¿es real? Es real. ¿Y mamá lo mantuvo en secreto toda nuestra vida? Lo mantuvo a salvo. Hay una diferencia. Christopher guardó silencio varios minutos. Papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Para qué? Para arreglar esto. Para recuperar la confianza de mamá. Para demostrar que puedo ser mejor. Pensé en los vídeos de Elizabeth esperando en la oficina de David Coleman, en su fe en que Christopher podía cambiar si de verdad lo deseaba. Tienes que dejar de creer que sabes que es lo mejor para los demás. De acuerdo. Tienes que dejar de tratar el duelo como una ineficiencia que hay que gestionar. De acuerdo. Tienes que aprender que hay cosas que valen más que su precio de mercado. Christopher asintió, aunque no estaba seguro de que lo entendiera aún. Y tienes que demostrar que puedes respetar los deseos de tu madre aunque ella no esté aquí para imponértelos. ¿Cómo hago eso? Descúbrelo. Elizabeth dejó instrucciones, pero tienes que querer seguirlas. Christopher se levantó y fue hasta la vitrina de porcelana de Elizabeth. Tocó el cristal con cuidado, como si temiera romper algo precioso. Papá, esta vitrina. Mamá pasó horas colocando y recolocando esta vajilla. Así es. Siempre me pareció una tontería. ¿Quién necesita platos finos que casi no se usan? Los usábamos cada Navidad, cada Pascua, cada vez que había algo que celebrar. Christopher abrió la vitrina y tomó uno de los platos buenos de Elizabeth, los del delicado motivo floral por los que ella ahorró para nuestro 5º aniversario. Ahora lo recuerdo. Pasaba toda la mañana preparando la mesa perfecta. Le encantaba volver especiales los momentos ordinarios. Dejó el plato con cuidado y cerró la vitrina. Papá, no espero perdón. No merezco la herencia. Solo quiero aprender a honrar a mamá como se merecía. Era la primera vez que Christopher mencionaba a Elizabeth sin virar al instante hacia lo práctico. Hay algo más que debes saber, dije. ¿Qué? Los Patterson están hablando con un abogado. Quieren compensación por sus gastos. Christopher palideció. ¿Cuánto? Planos de arquitectura, costos de mudanza, guardamuebles para sus cosas del piso, quizá 10.000. Los pagaré. ¿Con qué dinero? ¿Gastaste tus ahorros en ese leasing del BMW pensando que ibas a heredar? 650.000. Christopher comprendió el alcance de su error. Había hipotecado su futuro sobre un dinero que nunca fue suyo. Papá, encontraré la forma. La encontrarás sin pedir ayuda que no te has ganado. Christopher asintió. Christopher, la casa se queda exactamente como la dejó tu madre hasta que demuestres que entiendes por qué importa. Entiendo. No, no entiendes. Pero quizá algún día lo hagas. Después de que se fue, llamé a David Coleman. ¿Quiere cambiar?, le dije. Bien. Elizabeth esperaba que lo hiciera. ¿Cuándo le doy sus mensajes en vídeo? Cuando deje de preguntar qué tiene que hacer y empiece a hacer lo que sabe que es correcto. Porque Elizabeth me enseñó que la redención no se gana negociando. Se gana transformándose. Y eso es algo que ningún fondo fiduciario puede comprar. Las semanas siguientes trajeron consecuencias que Christopher no había previsto. Las noticias corren rápido en nuestro vecindario. Para el jueves, todos sabían que la venta de la casa de los Anderson se había venido abajo de manera espectacular. Para el domingo, todos sabían por qué. La señora Henderson, la vecina, me trajo una cazuela y algunas preguntas. Bill, ¿es cierto que Christopher intentó vender la casa de Elizabeth sin decirte nada de una herencia? El chisme de pueblo pequeño crece al contarse. Es complicado, Ellen. Yo siempre pensé que ese chico estaba demasiado ansioso por cambiar cosas. Elizabeth amaba esta casa tal como estaba. El vecindario también había notado la arrogancia de Christopher. Janet Morrison llamó el martes por la mañana. Señor Anderson, le debo una disculpa. Christopher me hizo creer que tenía autoridad para listar su propiedad. Él también creía que la tenía.
Los Patterson están comprensiblemente molestos. Han contratado a un abogado para recuperar sus gastos. Christopher está al tanto. Señor Anderson, espero que considere listar con nuestra agencia cuando de verdad esté listo para vender. No voy a vender, Janet. Nunca. ¿Nunca? Hubo un largo silencio. Señor Anderson, ¿puedo preguntar por qué dejó que el proceso llegara tan lejos? Porque a veces la gente necesita ver las consecuencias completas de sus suposiciones. Las consecuencias de Christopher crecían a diario. El abogado de los Patterson envió una carta de requerimiento por $12,000, planos, mudanza, guardamuebles y salarios perdidos por días libres. Su BMW fue embargado el jueves por la tarde, en el aparcamiento de su oficina, delante de sus compañeros. Vivía al día, suponiendo que la herencia resolvería sus problemas. Ahora no tenía herencia y sí nuevas deudas. Tuvo que volver a su antiguo apartamento, ese al que ya había dado aviso para ir a comprar nuestra casa. El casero le cobró doble depósito por romper el contrato. Su exesposa se enteró del fracaso de la herencia y aumentó sus exigencias por atrasos de manutención. Sus tarjetas estaban al límite por planear una vida posherencia. Pero lo más duro no fue lo financiero. Su hija, Emma, ya con 16 años, me llamó directamente. Abuelo Bill, ¿qué pasó de verdad con papá y la casa? Emma era lo bastante lista como para pedir la historia real. Tu padre hizo suposiciones sobre el dinero que resultaron equivocadas. Papá me dijo, la abuela Elizabeth nos dejó millones, pero tú se los estás negando. Christopher aún intentaba controlar el relato. Emma, tu abuela dejó instrucciones sobre cómo debía manejarse su dinero. Tu padre no siguió esas instrucciones. ¿Qué tipo de instrucciones? Instrucciones sobre respetar los deseos de la gente incluso después de que se han ido. Emma guardó silencio largo rato. Abuelo, papá intentó que hablara contigo de la herencia. Quería que te convenciera de compartirla. Eso era un nuevo mínimo, incluso para Christopher. ¿Qué le dijiste? Que la abuela Elizabeth era la persona más lista que conocí y que, si tenía dudas sobre su juicio, quizá él debería escuchar en vez de discutir. Elizabeth se habría sentido orgullosa de la claridad de Emma. ¿Puedo ir este fin de semana? Quiero ver la casa de la abuela tal como la dejó. Por supuesto. Emma pasó la tarde del sábado conmigo, recorriendo cada habitación mientras yo le contaba historias de Elizabeth. La reforma de la cocina, que duró 6 meses porque insistió en encontrar los tiradores perfectos, el rincón de lectura que diseñó para las tardes tranquilas, el cuarto de manualidades donde planeó proyectos para los futuros hijos de Emma. Papá quería tirar muros aquí, dijo Emma en el cuarto de manualidades. No entendía para qué estaban. La abuela siempre decía que cada habitación debía tener un propósito y una historia. Así era. Emma encontró el portafolio de planos de Elizabeth, ese que Christopher nunca se molestó en mirar. Abuelo, esto es increíble. La abuela era como una arquitecta de verdad. Podría haberlo sido si hubiera querido. ¿Por qué no quiso? Porque eligió invertir su talento en nuestra familia. Emma pasó 1 hora estudiando los bocetos. Papá no ve estas cosas, ¿verdad? Tu padre ve problemas que resolver. Tu abuela veía historias que honrar. El domingo por la mañana, Christopher llamó. Papá, Emma me habló de su visita. Dijo que le enseñaste el portafolio de diseño de mamá. Así es. Papá, no sabía que mamá dibujó todos esos planos. Nunca preguntaste. Pensé que las reformas eran proyectos sueltos de mejoras del hogar. Eran expresiones cuidadosamente planeadas de la visión de tu madre para nuestra vida juntos. Christopher guardó silencio. Papá, Emma cree que no entiendo lo que significa la casa de mamá. Emma es una chica lista. Tiene razón, ¿no? ¿Tú qué crees? Otra pausa larga. Papá, ¿puedo pasar esta semana? No para hablar de dinero, solo para ver la casa como la vio Emma. Eso era progreso. El jueves por la tarde está bien. Y, papá,
He estado pensando en lo que dijiste de demostrar que puedo respetar los deseos de mamá aunque ella no esté para imponerlos. ¿En qué has pensado? Quiero pagar a los Patterson, aunque me lleve meses. Quiero disculparme con Janet Morrison por hacerle perder el tiempo. Quiero aprender sobre el trabajo de diseño de mamá antes de volver a opinar sobre la casa. Son buenos comienzos. Y, papá, quiero dejar de intentar gestionar tu vida y empezar a intentar comprenderla. Era la primera vez que Christopher reconocía su error fundamental. Nos vemos el jueves, hijo. Porque Elizabeth también tenía razón en otra cosa. La gente puede cambiar, pero solo si lo desea lo suficiente. Y, por primera vez desde su funeral, Christopher parecía querer cambiar más de lo que quería tener razón. Ese fue el comienzo de recuperar lo que había tirado por la borda. Pero solo el comienzo. La verdadera transformación llevaría mucho más tiempo. 6 meses después, Christopher ha cumplido cada promesa. Pagó a los Patterson íntegramente, trabajando horas extra y vendiendo sus palos de golf para cubrir la deuda. Se disculpó con Janet Morrison y se ofreció a pagarle de su propio bolsillo la comisión perdida. Y, lo más importante, pasó 20 horas estudiando el portafolio de Elizabeth antes de volver a pisar nuestra casa. Cuando por fin vino, recorrió cada habitación como si conociera a su madre por primera vez. Papá, nunca me di cuenta de que mamá planificó las líneas de visión desde la cocina al jardín para poder ver pájaros mientras lavaba los platos. Le encantaban los cardenales. Y este rincón de lectura, con la posición para atrapar la luz de la tarde pero mantener la privacidad desde la calle. Leyó aquí todos los días durante 15 años. Christopher tocó los cojines del banco de ventana que Elizabeth cosió. Quería cambiarlos. Pensé que se veían pasados. No están pasados. Están llenos de amor. Christopher ahora entiende la diferencia. El mes pasado, David Coleman por fin le entregó a Christopher los vídeos de Elizabeth, instrucciones para recuperar la confianza paso a paso, año tras año. Christopher lloró durante los 6 vídeos. Elizabeth creyó en su capacidad de crecer, incluso cuando él no se veía capaz. La herencia sigue en el fideicomiso. Christopher no tendrá acceso hasta cumplir los requisitos de Elizabeth, que incluyen 2 años de trabajo voluntario y un ensayo escrito sobre la diferencia entre valor y precio. Pero Christopher ha dejado de preguntar por el dinero. Papá, no me importa si no heredo nada. Solo quiero ser digno del amor de mamá. Ahí supe que el plan de Elizabeth había funcionado. Christopher me visita cada domingo. No para revisar mis finanzas o imponer su agenda, sino para escuchar más historias de los sueños de su madre. Está aprendiendo a ver nuestra casa como la veía Elizabeth, no como un bien inmueble, sino como una carta de amor escrita en madera, piedra y elecciones cuidadosas. Los documentos del fideicomiso siguen guardados bajo llave en la oficina de David Coleman. Pero la confianza, la de verdad, se reconstruye, una conversación respetuosa a la vez. Elizabeth sabía algo que yo había olvidado. El amor no termina con la muerte, pero sí exige ser honrado en vida. A veces, la herencia más poderosa no es el dinero. A veces es la sabiduría para distinguir entre precio y valor. Y Christopher, por fin, está aprendiendo la lección que su madre murió intentando enseñarle. Si estás viendo esta historia, por favor dime desde dónde la ves. Porque esta historia demuestra que nunca es tarde para aprender respeto.